Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. Pascal, buenas noches y buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Bien, pues una semana de un acontecimiento inusitado en la Ciudad de México. La suspensión, por lo pronto, por 6 meses, de una línea completa del metro, la línea 12, una línea nueva con poco más de un año de actividad, cierra sus puertas por fallas. Todavía no sabemos cuál es la explicación técnica de las fallas, pero en 11 de las 20 estaciones de la línea no hay servicio y pues estamos en plena, o está el gobierno local en plena investigación sobre cuáles son los orígenes de esta falla. ¿Qué implicaciones tiene esto, Pepe Buendía? Implicaciones políticas, implicaciones sociales, económicas, supongo que varias. Te dejo a ti que abras fuego. Bueno, abramos con 2 apuntes rápidos. Lo primero, en las últimas 2 o 3 semanas hemos tenido 2 casos importantes, 2 escándalos, el de oceanografía y el del metro. Y si buscáramos algunos patrones, lo primero que creo que habría que decir es que se trata de tremendos escándalos y daños al erario público y digamos que todos los controles, las regulaciones que tenían que haber operado, como ha ocurrido otras veces, no funcionaron. Una vez que estalla el escándalo, entonces nos enteramos que sí hubo una alerta que sobre el metro, incluso hace un año la Auditoría Superior de la Federación hizo algún apunte sobre la utilización de los recursos federales. Las compañías, en el caso del metro, dicen que sí alertaron, que no había... Todo el mundo dice, ¿no? En efecto, pero lo que vemos es que los mecanismos de prevención y de regulación, de control, de alertas, de supervisión de la obra pública y de la adquisición de bienes y servicios del Estado están absolutamente silenciados o ausentes. Y el segundo, como tú dices, pues es la reacción, donde también parece haber un patrón, y es después de que brinque el escándalo y todo el mundo, digamos que inculpa, primero se exculpa y luego inculpa al de enfrente, hay una ausencia absoluta de responsabilidades. Y más bien lo que viene es un deslinde. Todo el mundo sale a decir, la responsabilidad no es mía. El anterior jefe de gobierno dice que está limpio y que no tiene nada de qué arrepentirse. El director del metro, ICA, la constructora, el sistema de metro, en fin. Hay un grave problema de asunción de responsabilidades, como siempre, mientras se mantiene el discurso sobre la preocupación por la impunidad. Y el tercero es derivado de este deslinde, pues la reacción de la clase política, que es ver cómo puede aprovechar el escándalo para poder mellar electoralmente al de enfrente. Creo que esas son las coordenadas que generalmente se repiten como patrones, o por lo menos en los últimos 2 casos las tenemos clarísimas. Todas estas situaciones, Martín Espinosa, arriba, en la cúpula, pero digamos entre la ciudadanía, esto tiene una afectación concreta de 500,000 de personas todos los días teniendo que encontrar otra forma para trasladarse, ¿no? Es una desgracia. Afectados por arriba de 400,000 usuarios diarios que hoy se pelean para subirse a un transporte gratuito que otorga el gobierno a través de autobuses, un sistema ineficiente, un sistema que no le da cabida a esas más de 400,000 personas que todos los días se venían transportando de la línea 12, de la zona oriente de Tláhuac hacia la zona poniente, hasta Río Mixcoac, muchos de ellos. Este es un gran problema, ¿por qué? Porque tiene primero una gran repercusión social desde el punto de vista de la transparencia con la que se hizo toda la obra, con la que se licitó la obra y luego con la cual se hicieron los procedimientos para la compra de los trenes bajo un sistema muy raro ahí de arrendamiento. La construcción de la línea 12 del metro empezó a contaminarse desde que Marcelo Ebrard
tomó la decisión política de no darle la obra al sistema de transporte colectivo. Marginaron a Francisco Bojórquez de todo el proyecto, un ingeniero egresado del Politécnico Nacional con ciertos conocimientos en esta materia, lo dejaron totalmente fuera y crearon un organismo al interior del gobierno de la ciudad que se llamó Proyecto Metro, a cargo de un amigo del jefe de gobierno de ese entonces, un hombre que garantizaba los intereses políticos y económicos atrás de la licitación, que es Orcasitas, que se encargó de hacer pues, todo el procedimiento, y a Boitis, que hoy lo tenemos como gerente de la Ciudad de México, imagínate. Bueno, entonces, al haber esta separación de funciones, el director del metro quedó prácticamente como un adorno en lo que se refiere a la línea 12, que además se le dio la connotación de ser la línea del Bicentenario, porque así era el nombre original, Línea Dorada Bicentenario, con toda una connotación de celebración de los 200 años de independencia de México y todo el rollo político que esto conlleva. Para no alargarme mucho, únicamente diré que de ahí empezaron a derivarse una serie de cuestiones poco claras para el ciudadano, hasta llegar incluso a un conflicto cuando el jefe de gobierno pretende traer trenes de China, se va a China en una gira pagada por empresarios chinos, donde le pusieron aviones, limusinas, porque así lo documentaron corresponsales de México en China cuando fue Marcelo Ebrard a esa gira, para congraciarse con el gobierno chino y traer trenes chinos a México. Quien le pone freno a toda esa serie de tenebras abajo del agua fue el líder del sindicato del metro, Fernando Espino. Fernando Espino fue el primero que revela que Marcelo Ebrard tenía nexos con unas empresas chinas para traer los trenes de China. Cuando esto sale a la luz, se repliega el gobierno del DF y entonces cambian todo el esquema y ya no traen los trenes de China. Pero ahí es donde empieza todo este gran problema de que si los trenes no embonaban, que si la constructora dijo, es que a nosotros nunca nos dijeron qué tipo de trenes iban a traer, y trajeron unos trenes que no están hechos para el tipo de vía y las rieles que se pusieron. Gracias, Martín. Paco, el metro de la Ciudad de México pues, tiene más de 40 años, con algunos incidentes, ha habido algunos accidentes, ha habido suspensión por algunos días de alguna línea, pero nada como lo que ha pasado ahora, ¿no? Parece haber un divorcio total entre la ingeniería que se dio a conocer, con la que se dio a conocer el metro en la Ciudad de México, y la construcción de esta línea. Yo no creo que en ningún país del mundo pueda pasar de verdad lo que está comentando Martín. Yo no estoy tan de acuerdo con él en el asunto de los trenes y tal. Yo creo que desde que se hace el proyecto, pues tienes que saber que vas a hacer un tren, una vía, y vas a comprar todo para los trenes que vas a traer. No me digas que primero haces la vía y ya después dices, a ver, hagan la vía, y ahí después vemos qué trenes vamos a traer. Eso que dices puede ser en Suecia. Pues, en México sí es posible. Es una locura. Así Primero. En segundo lugar... Oye, te van a decir ingenuo, ¿eh? Y además en mi pueblo primero hacen el camino y luego circulan las carretas. Pero es que las carretas de tu pueblo son más chicas. Ese es el problema. Pero el asunto aquí es, de verdad, finalmente las ganas que tenía el señor Ebrard de inaugurar la línea antes de irse, no era capaz de dejarla, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el metro de la Ciudad de México, la primera vez o la primera obra la construyó ICA, y ahora resulta que ICA no sabe construir metro. Digo, ahorita está un escuincle payaso de director de ICA, que es Alonso Quintana, que tiene un año de ser director y que se siente verdaderamente, ahora viene a dar una serie de explicaciones, perdón, pero si tiene toda la experiencia esa constructora, junto con otro consorcio muy importante que es Carso, y junto con Alstom, que ellos dicen que eso, lo único que ellos hicieron fue la parte electromecánica, entonces que a ellos no los metan. Digo, perdón, aquí lo que hay que ver es que también hay un pleito político importante, ¿no? Eso es innegable. Aquí alguien verdaderamente trae un pleito político muy importante, y en segundo lugar, una ineptitud que queda verdaderamente manifiesta. A ver, de verdad, yo no puedo creerlo, ni el trenecito de Chapultepec, yo creo que hace ese primero... funciona muy bien, ¿eh? Ya se funciona bien, todavía no he tenido ningún problema de que las vías se le hagan chicas o se le hagan grandes. O sea, ¿cómo es posible de verdad que una obra de 26,000 millones de pesos ahora
resulta no, es que los trenes, no, es que por Dios, o sea, eso no puede suceder. Y lo que decía Martín, los 433,000 usuarios, yo creo que ya la gente debe estar hasta el copete, ¿no? De que estos señores nada más utilicen este tipo de obras en función de una plataforma política. El señor Ebrard, además de que siempre a mí me ha parecido insoportable, pero es una cuestión personal, ¿no? Está exhibiendo una incompetencia terrible y además yo creo que ahora sí tenemos que darnos cuenta, ¿hubo supervisión? Pues ¿quién fue el que supervisó? ¿No? Y dice que él está muy tranquilo. Costó 119 millones de pesos la certificación. ¿No? Sí, La certificación. bueno, pero la compras, ¿no? Hubieran ido a Santo Domingo y sale más barato, ¿no? Bueno, Pues, es certificación, pero luego hablan verde- de una nueva certificación que ya alertaba sobre la problemática de incompatibilidad de los trenes con los rieles. Una certificación de la Pero, a certificación. ver, es que no puede haber incompatibilidad entre los rieles y los trenes porque debe haber estado en el proyecto desde un principio. O sea, digo, no está puede... claro. Oigan, a ver, hagan primero el túnel, después cómprense los rieles y ahora tráiganse los trenes. Pues si no están armando un juguete en la casa de un niño por piedad, ¿no? Ángel Verdugo, ¿esto puede llevar a la quiebra a ICA? Yo creo que la compañía ICA está más allá de cualquier responsabilidad. Evidentemente estoy hablando en términos del monto de responsabilidades que tuviera que poner o volver a construir o algo. Yo creo que al final de cuentas además lo deduciría. Entonces tendría como socio al SAT involuntario, pero al final de cuentas no creo que tuviera problemas de ese tipo. Yo creo que los problemas serían de tipo de prestigio, y aquí sí coincido con Paco en la cuestión política. Yo creo que evidentemente hay ahí mano negra y hay una cosa muy curiosa. Oceanografía era para el PAN y esto para el PRD. Lo curioso es que el PRD no ha dicho esta boca es mía y hay casi 500,000 de personas que con toda seguridad votaron por ese partido y nadie ha dicho nada. Incluso el jefe de gobierno se le ha cuantificado las declaraciones en torno a este asunto y no llega a 2 minutos. Y esta semana incluso hace un acto político cuando entrega recetarios de cocina y un tema como este que está afectando... Medimos los 400 y pico mil de pasajeros, pero el efecto que tiene toda esa zona, los problemas que genera para muchos de ellos desde el punto de vista laboral, que llegan hora y media después, etcétera. Es incluso peor, Ángel, porque Por la supuesto. obra redujo el Además, quitó número un de carril, carriles así de es. la avenida Entonces, Tláhuac, ¿no? es evidente pues que aquí estamos ante la demostración fehaciente, casi axiomática, de que todas esas reglas que hemos definido, supervisión, vigilancia, para nada sirven, salvo para dar un barniz legaloide al manejo de la obra pública. Porque tenemos ejemplos varios, ¿no? Muchísimos. Está el edificio del Senado, está la Estela de Luz, está esta carretera autopista Mazatlán-Durango y el puente. Es un cochinero. Los deslaves que hubo a los 8 o 10 días con la llovida. Está la carretera, la autopista del Sol, ¿no? Evidentemente, esa es más vieja. Sí. Entonces, estamos aquí ante un patrón donde si le rascamos tantito va a salir un pozo de pus con una fuerza mayor que el stock. Entonces, yo creo que por eso digo yo que me sorprende más que ustedes se sorprendan. Termino diciendo lo siguiente: para aquellos ilusos que pensaban que Ebrard era una figura que tenía, yo nunca he compartido ese punto de vista, pues aquí... Qué pocas tablas demostró, ¿no? En la conferencia. Qué poca abuela demostró. Yo creo que... estoy de acuerdo. Así es. Que ya fue jefe de gobierno, podría haber tenido otro tipo de salida. Deja las tablas, se le acabaron los rieles. Sí. Incluso podía él haber utilizado esto a su favor, incluso. Pero lo que comenta Paco, esa soberbia, ese estar sobrado de sí mismo, pues ahí está ahorita y va a andar como la zarzamora llora que llora por los rincones, porque políticamente hoy Marcelo Ebrard, si es que no le ponen un número y llega algún reclusorio, pero políticamente está acabado. A ver, Humberto, al mundo esto manda un mensaje, esto junto con los casos que mencionaba Ángel. Confirma el mensaje que siempre mandamos, ¿no? De que no somos capaces de que es un país de hacer una obra corruptos, bien, ¿no? Por lo menos que no somos capaces de hacer una obra bien. Es una línea nueva del metro. Me parece lamentable, pero a ver, aquí hay hechos muy puntuales. El presupuesto de la línea 12 del metro
aumentó en 50% y son algo así como 7,000 millones. De 17 a 26,000. ¿no? De 17 a 26,000. Más lo que cueste todo esto. Más lo que cuesten las reparaciones. ¿Y quién va a pagar? ¿Yo? Bueno, yo estoy pagando, todos los contribuyentes Todos, estamos pagando. todos. Yo quiero saber qué pasó. ¿Por qué aumentó 50% el presupuesto? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió ahora? Y yo creo que no es hora de eximir a nadie. Hay que, como dice uno de mis clásicos, Chava Flores, salga lo que salgare. Así es. Pues hay que ver quién es el responsable de las turbias maniobras, porque eso no puede quedarse como está. Si lo dejamos pasar, otra vez va a ser lo que ya decía Ángel, la estela de pus y todas estas cosas que se repiten y no pasa nada. Y algo más para terminar, me resulta por lo menos sospechoso que ese aumento en el presupuesto coincida con las necesidades que tiene una eventual campaña política presidencial. Se necesitan muchos millones de pesos para una campaña política y de repente suben esos presupuestos. Es un hombre que sospecha de todo, maestro. Pues hay que sospechar, yo creo que hay que sospechar. Es muy sano sospechar. ¿De veras Ebrard obró correctamente ahí? Bueno, pues que lo deslinde la Procuraduría, también la federal, porque hay recursos federales ahí. Así es. Claro. Entonces, no solo la local. Y que salga lo que sea y sobre ellos, pero ya. ¿Y por qué aparece el asunto de esta línea 12? Precisamente cuando está en curso ese otro cochinero monumental que es lo de oceanografía. ¿Y por qué ya los diputados del PRD están diciendo que se rebasó en creo que 4,000 millones de pesos el tope de campaña de Peña Nieto con las tarjetas Monex? Creo que los escándalos también sirven de tapaderas para otros escándalos. Claro. Y eso es lamentable. En lugar de hacer justicia, pues hacemos escándalo, ¿no? A ver, José Luis, algo que se ha tocado aquí, los controles no han funcionado. Los controles que debieron haber funcionado en el caso oceanografía, en el caso de la línea 12, parecería que no tenemos, a pesar de que estamos constantemente modificando las leyes y creando candados y buscando cómo volvemos más complicada la tramitología para evitar la corrupción, y resulta que la corrupción sigue, o por lo menos la apariencia de corrupción. Mira, Pascal, yo vería que si se trata de encontrar algún tipo de calificativo a estas acciones, y yo fuera un legislador, la llamaría delitos de lesa humanidad, porque en realidad lo que están haciendo es lucrar con expectativas sociales de la gente que pues ve infraestructura y piensa que le va a cambiar la vida. Y lo que estamos viendo es que incluso ponen en riesgo su vida. Hay ejemplos, hay muchos, lo de Acapulco recientemente, una serie de cosas en las cuales evidentemente hay un modus operandi de la mayoría de la clase política que llega a esos puestos, en el cual ven su oportunidad de enriquecerse ilícitamente. ¿Y cómo lo hacen? A través de un esquema de corrupción en el cual tienen otro corrupto, que son los particulares, que lo llaman como gastos de operación, donde evidentemente buscan rebajar los costos, dar los productos o los materiales de la peor calidad, y donde pues lo que está en juego es la vida de las personas. Un desprecio por la gente, ¿no? Es un desprecio, y además Marcelo Ebrard, yo estoy seguro que es millonario y en dólares. Y evidentemente, así como hay este ejemplo, pues hay muchos, porque si tengo 6 años, es la ley de Herodes, ¿no? Tengo 6 años, pues tengo que exprimir todo lo que esté a mi alcance para poder hacer eso. ¿Qué me preocupa? Que desafortunadamente es muy difícil poder llegar hasta el último peldaño de responsabilidad. Este país, estas leyes en materia anticorrupción están hechas para que agarres al ingeniero que pues no revisó, al que no supervisó, a la empresa que no supervisó, pero que nunca puedas llegar a la responsabilidad al custodio final. que dejó salir al Chapo. Claro, exacto, ¿no? Que nunca puedas llegar a la responsabilidad política expiatorios, que está pegada a la responsabilidad material o como se diría en derecho penal al autor intelectual, ¿no? Que también en materia de corrupción hay autores intelectuales, como estoy seguro que es el caso de Ebrard. ¿Y quién se quedó con la lana que salió de ahí? ¿No? Claro. Eso es lo que hay que encontrar. Y el tema es ese, que es verdaderamente frustrante que en este país, frente a este tipo de cosas, veamos que nunca hay consecuencias legales, que nos quedamos todos con la noticia, con estas discusiones, pero que nunca puedes llegar a una responsabilidad de tener a alguien de ese nivel tras las rejas. Eso es lamentable. El abogado comete un error jurídico importante porque está tomando en cuenta la ley de Herodes y es la ley de Hidalgo. Sí. Para el que deje algo. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con esta discusión, no se vaya, esto es Círculo de Ideas.
Regresamos a Círculo de Ideas. Antes del corte, Paco, decías, bueno, te referías a las expresiones de la ley de Herodes, del año de Hidalgo. Sí. Parece que no hemos podido dejar eso atrás. O sea, resulta muy simpático, ¿no? Que lo estamos platicando ¿por qué aquí, quieren pero es... que lo dejemos atrás? No, porque no. ¿Por qué? Dice el otro porque no nos ha tocado. Exactamente, exactamente. Hasta que le toque al último mexicano, Así es. compañeros. Cuento una anécdota, creo que fue en el sexenio de López Portillo. Una compañía llantera norteamericana se descubrió un soborno en México a ciertos funcionarios o a X persona y se supo porque en Estados Unidos entraba en vigor esta medida de las leyes anticorrupción, etcétera. Y no me acuerdo, salió una caricatura, no recuerdo en qué medio en aquel entonces, dijo, sí, que se acabe la corrupción, pero espérense que me toque a mí. Algo, dice. Así es lo mismo. Pero resulta verdaderamente dramático que estas expresiones de verdad se siguen renovando con el tiempo. O sea, es dramático porque empezamos, yo y me Porque acuerdo hemos muy bien, detectado el problema, ¿no? Tenemos una ley de transparencia, hemos puesto mucho Pero control. empezamos con Pascal, Vicente por Fox, ¿no? encima de todo esto está el cinismo de la clase política. Y hay una perla en los últimos días, en esta semana que transcurrió, primeros días del escándalo de la línea 12 del metro, cuando a Marcelo Ebrard lo cuestiona un reportero y le dice, oiga, las empresas están diciendo que nunca les dijeron que los trenes eran de tal dimensión y que ellos lo hicieron bajo una especificación que ustedes le solicitaron. Y él contesta, es que a mí nadie me avisó. Si nadie le avisó o el señor no se preocupó por conocer, pues qué mal. Pero yo estoy seguro que sí lo sabía, pero se vuelven cínicos al grado de mentir ante la opinión pública para librar un capital político. No es de que quiera, tiene que saberlo, Eso tiene no, responsabilidad eso no es un ahí. asunto de declaraciones, de que le hayan avisado. claro, Eso hombre. tiene que estar en un documento. A ver, espérenme. Él es policía, Él es el responsable. Pero es una perla que te refleja la clase de cinismo que tenemos. También en las la empresas cúpula. han salido a decir, no, pero sus les avisaron, ¿A poco esto ¿no? se hace en una servilleta? ¿No? A ver, vamos a hacer tantos kilómetros y luego vemos qué trenes. Tiene que haber el proyecto de obra autorizado por todo mundo, firmado por todo mundo, en donde vengan las especificaciones. Caray, es que no estamos hablando de por qué explotó el Columbia, estamos hablando de una obra que debe de tener un cuaderno, debe de tener una bitácora también de incidentes, en donde tiene que estar todo anotado y tiene que estar todo firmado. Si no, es un asunto de ocurrencias. No, es que a mí nadie me avisó. Pues no le avisaron ni de la esposa con la que se casó, porque creo que tampoco, bueno. Ahora, yo creo que ahí en la falta de sorpresa que, por ejemplo, señalaba Ángel, pues hay un elemento que nos tendría que preocupar. La verdad es que esta clase de escándalos no solamente son una bomba en sí misma y tienen un impacto brutal, digamos, en las cantidades desviadas o en el dinero desperdiciado, sino la onda expansiva me parece que es una cuestión súper problemática. ¿Pero Tú qué lo decías, genera? ¿Cinismo te voy a decir- o genera preocupación y en el futuro, ojalá, no lo sé, aquí veo mucho pesimismo, ¿genera solución a este tipo de problemáticas o no? Pues yo creo que esa onda expansiva. Justo cuando hay una defraudación a la ciudadanía, porque así podríamos calificar el asunto. No, es que del no hay otra metro, manera de decirlo, ¿no? Una defraudación directa y con costos casi identificables persona por persona de los 458,000 que utilizan esa línea a la zona más poblada de la ciudad. Volteamos y preguntamos, y luego nos preocupamos de la falta de credibilidad en las instituciones. Y luego nos preocupamos sobre qué impacto puede tener esto en la consideración de la justicia. Por un lado, estamos desarrollando desde hace una década leyes de transparencia que nos colocan en la vanguardia del desarrollo legislativo en la materia. Pues, tenemos instituciones que no transparente ha sido, existen. hemos descubierto un que no chorro de existen fraudes, en pero otros sin países. responsables. Así es. No existen instituciones como las que tenemos, incluso en democracias consolidadas. La Auditoría Superior de la Federación ha tenido un trabajo intenso auditando y viendo, ¿no?, el uso de los recursos públicos. Al mismo tiempo, estamos tratando de impulsar una reforma penal bajo la enorme preocupación sobre el efecto de la impunidad, sobre el desmembramiento de la convivencia y del tejido social. Pues claro que tienen efectos. No podemos solamente aceptar, evidentemente, decir, bueno, pues así es México y se hacen las cosas mal. Y ahí se va. Y ahí se van. No. Esto tiene costos. Y el costo no solamente es perder 15,000 millones de pesos. El costo mayor es que la gente, pues simplemente se separa y hay una ruptura con sus instituciones, y si las instituciones no son legítimas para la gente, porque no dan seguridad, porque no dan justicia,
vivimos un poco lo que hoy estamos viviendo en muchas regiones del país. Absoluta separación y ruptura Y otra de las cosas que es real es de verdad esta propensión de la clase política de estar viendo nada más para la siguiente elección presidencial. Claro. Maquiarcelo Ebrard, ¿no? Yo creo que estaba pensando de verdad en Maquiavelo todo. Era una persona seria, ¿eh? Sí, No por es eso dije Maquiarcelo. Bueno. Sí, sí. Maquiarcelo Ebrard estaba pensando en toda una estrategia verdaderamente para ir construyendo una candidatura el 2018 cuando no tuvo los cataplines de enfrentarse a López Obrador. Pero, a ver, vamos a recordar en el asunto de la corrupción. Tuvimos un señor bigotón que vino aquí a decir que iba a sacar al PRI a patadas de los pinos por rateros. Y lo primero que hicieron fue comprar toallas de a 5,000 pesos, ¿no? O sea, ha de tener la piel muy delicada y después tenemos también la biblioteca. Peces gordos que nunca cayeron, ¿no? El zarandeado que puso de Barrios, el SAR anticorrupción, una biblioteca que todavía creo que no le pueden ni con chicle tapar las goteras y después hasta los huesos de la ballena se llevaron ya para hacer un caldo. Luego se casa con la Mimi Mouse, esta región 4 que tiene un par de hijitos que son unos verdaderos rateros y después viene Felipe Calderón. Y ahí están también los contratos de César Nava y está Petróleos Mexicanos y esos son los que venían a limpiar de corrupción. O sea, yo sí soy poco optimista porque verdaderamente esto ya es de risa. Sí tenemos unas leyes de transparencia maravillosas, sí, todos los fraudes han salido a la vista, pero no hemos podido de verdad castigar uno todavía. Ahora, yo creo que tenemos una costumbre muy de la época de la colonia. Aquella frase acuñada en la colonia, acátese pero no se cumpla. Es decir, traemos la idea esa profundamente arraigada de que ante cualquier problema, no nomás esto de la falta de transparencia, corrupción, raterías, etcétera. Hay que cambiar la ley. Una ley, hacemos una ley y automáticamente, casi como por arte de magia, la abracadabra, el problema se resuelve y eso no es cierto. Es una ley y una comisión. Así es, bueno. Entonces dice uno, ¿qué es lo que pasa? No es como lo señala Pepe en el sentido de que nos vamos a quedar así nada más. No es eso. Es decir, al menos en mi caso, yo repito, me sorprende que se sorprendan. Esperar eficiencia en el uso de los recursos, exigencia al contratista de un producto y un servicio de calidad, eso no pasa en México. Las personas que estaban ahí, que ya salieron y los que llegaron, es cuestión nomás de revisar su declaración patrimonial, pero una bien hecha, y luego ver cómo está lo que tienen al salir. Ahorita se habla, en el caso del señor Ebrard, de esto que él dice, yo no tengo nada que ver. Bien. Sin embargo, si se cuantifica lo que se menciona en el bajo mundo de la política, las empresas que tiene, las que ha constituido a través del hermano, etcétera, pues dices, oye, te vas para atrás, no solo puede financiar una campaña presidencial, sino varias. Entonces, esto que estamos viendo es simplemente un patrón creado desde los años ¿Hay forma de romper este círculo? Yo creo que sí. O sea, recordemos una frase de Luis Cabrera en la vieja Cámara de Diputados. A ver, pero para romperlo, primero no dejar de sorprenderte. Ahorita vamos a eso. Cuando sube a la tribuna, él acusa a los carrancistas, mal llamados carranclanes, alguien lo increpa. Y les dice él, los estoy acusando de corruptos, no de tontejos. Es decir, es lo mismo aquí. A la par que hay estos reglamentos, estos elementos jurídicos, está el contraveneno, está el nuevo instrumento para darle vuelta a esto. Ahora, en lo que señala a Pepe y tu pregunta, si hay forma. Evidentemente, muchos países en el mundo han enfrentado y resuelto este problema. Bueno, Estados Unidos mismo. Estados Unidos, tenía un problema de pero corrupción vayámonos pavoroso, a la democracia por excelencia. Inglaterra, el Reino Unido. Hace 150 años se vendía el puesto de primer ministro. Es decir, eran países que estaban corrompidos hasta el tuétano. Y el caso que tú mencionas de Estados Unidos, fines del 19 y quizá los 2 primeros decenios del siglo XX. Y sin embargo, ahorita, en cualquier ranking sobre la corrupción, la percepción de corrupción, ocupan los primeros lugares en transparencia y en uso eficiente de recursos. Entonces, ¿qué hicieron? Termino diciendo lo siguiente. Leyes severas y una disposición y voluntad política para hacerlas cumplir por todos, como en los gallineros. La gallina de arriba dijo, hay que cambiar, y hacia abajo, y mantuvieron esto durante decenios y los resultados están a la vista. Aquí,
con tantas leyes y con tantas flores que les echa Pepe en cada programa, la corrupción, lejos de mitigarse o de paliarse, se ha fortalecido y se ha extendido. Sin olvidar el Pacto por México. Bueno, el Pacto por México, ese sí es bueno, ¿no? Ese sí es bueno. Yo lo que diría, eso que finalmente acaba siendo una cultura de la corrupción muy arraigada, y que desafortunadamente solo salen en esos escándalos o cuando de verdad se riega el tepache o cuando es una venganza política. Ejemplo, el caso Granier y Arturo Núñez. Es decir, solo cuando hay un cambio de poder, de partido, donde es mi enemigo, entonces saco todo. Claro. Porque finalmente lo que tenía que haber hecho el actual jefe de gobierno, Mancera, era de entrada hacer una revisión del estatus que le dejaba la administración y evidentemente, y eso es sabido, pues iban a encontrar que lo dejaron desfalcado el Distrito Federal. Y el tema es, ¿por qué sale esto un año y medio después? Es decir, ¿por qué no sale a los pocos meses en donde diga, oiga, hay esto y esto me cubre a mí porque yo tengo la obligación de velar por los intereses y el dinero de la ciudadanía? Ahora, ¿esto a qué me lleva? El problema también radica en cómo se persiguen este tipo de delitos y cómo desde la Procuración de Justicia, cuando, por ejemplo, yo tuve la responsabilidad de ser fiscal, pues tu principal problema no son los delincuentes que estás persiguiendo, son los jefes que tienes arriba, porque en el momento en que te crees tu trabajo, en el momento en que giras una orden de aprehensión contra alguien que es de los amigos o que es del grupo ligado al poder, cómplice, entonces eres totalmente vulnerable porque tus jefes se enojan porque estás dándole, como dicen, ¿por qué trabajas? Patadas al pesebre, claro, ¿no? Claro. Pero si no cambiamos eso y a través de la fiscalía esta que está por crearse en materia anticorrupción y verdaderamente ponen a un fiscal que se crea su trabajo y que se crea la autonomía de la cual constitucional se le está dando, pues difícilmente vamos a poder seguir avanzando y esto va a ser un juego cíclico. Luego entonces eso no va a pasar, ¿no? Lo que dice el abogado. Pero aquí hay una cosa que también es importante. Parece que los políticos los trajimos de otro planeta y son extraterrestres. El problema aquí y en este país también tiene que ver con un grave problema de moralidad de todos los mexicanos, ¿no? Porque yo creo que hoy en día los mexicanos tienen dos aspiraciones. Échame a mí la culpa. Pues usted, maestro Musacchio. No. Los mexicanos, yo no cobro como gobernante. No. Yo pago para que los gobernantes estén ahí. Pero paga poco. Esa es la mejor muestra de que lo que vas a decir tienes razón. Esa es la mejor muestra. Sacarnos. Yo no soy. A ver. No. Pero déjeme acabar. Entonces los ciudadanos son los culpables. No. Yo no es lo que está diciendo Humberto. Son los políticos sinvergüenzas. Es que hoy en este país los mexicanos tienen dos aspiraciones. Los que están jodidos quieren ser narcotraficantes para tener dinero y los que no están tanto quieren ser políticos para robar. Sí, perdón. Y eso es una culpa de los mexicanos. Es que no hay empleo en México. Sí, no. Ahora resulta. Es que ese es el problema. De verdad es un problema de moralidad. Digo, independientemente de que también los ciudadanos no lo estamos haciendo, porque los ciudadanos somos también corruptos y los ciudadanos somos la otra parte y los ciudadanos somos los que estamos arreglando las licitaciones. No me digas que, por ejemplo, los que arreglaron la licitación del metro no se deben de haber puesto de acuerdo. ¿No? Por supuesto. Pues claro que se pusieron de acuerdo. No se está señalando a ti en lo específicamente. También lo señalo. Bueno, también. Bueno, a ver, Pepe Buendía, que ha sido aludido muchas veces en esta conversación. Hay algo más de lo que decía Ángel, pues, que es como una obviedad, ¿no? O sea, ¿cómo rompemos este círculo? En matemáticas se llaman axiomas. Hay que hacer nuevas leyes que sean más severas y que se apliquen, cuando lo que está diciendo es que aquí no se aplican las leyes y se hacen nuevas leyes. O sea, es un poco el círculo vicioso de siempre. Yo creo que sí hay un par de elementos más que ayudan. Uno es que, y ha sucedido en países como los que mencionaba Ángel, Gran Bretaña, el papel del debate público ha tenido una incidencia importante. La capacidad de investigar, de sacar a la luz esas corrupciones. Pero no es de lo que dice darlas Paco. a conocer. O sea, sabemos muchísimo, pero no actuamos. Eso es importante. Eso es importante. Pero porque, no hay castigo. ¿Cuántos alcaldes? Las urnas acaban de ser cierto castigo. ¿Cuántos alcaldes hay en la cárcel? Hoy, por ejemplo, el PRD. En el caso del Boche, yo quiero poner un ejemplo que acá. Me quedo en el nivel municipal. ¿Cuántos alcaldes hay en la cárcel por corrupción? Ninguno. En este momento. No, ahí tenemos un problema severísimo de impunidad. Pues. Y desde luego que junto con junto con la impunidad, me parece que, a ver, ¿cómo rompes la impunidad? Con la voluntad solamente con la voluntad de aplicar la ley. Claro. No, y también con la exigencia ciudadana. También con la capacidad de la gente de indicar. El ciudadano no quiere. Con la gente castigando. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales disuasivos para que un político se comporte de una manera, de los pocos que hay hoy?
Las urnas. ¿Qué es lo que puede hacer que tú te comportes de una manera distinta? Perder el poder en las urnas. Estoy de acuerdo contigo, el escándalo Al ciudadano no le va a cambiar la ley. sí los ha hecho moderarse. Deberíamos hacer aquí Ese un es el único. ejercicio. Sí. Revisar Es que lo quién otro- trae licencia y que la licencia esté vigente. De verdad, y vamos a ver. Yo llegué en taxi aquí. Y además hay De verdad. Así es, y hombre. que agarre el coincido policía y... contigo. Hay un tema de José Luis. cultura. Si Desde luego. vemos, por ejemplo, Sí. cuáles son los criterios para, por ejemplo, hacer una licitación de obra pública, es que ahí están generando los incentivos para la corrupción. Uno tiene que agarrar el precio más barato de por lo menos 3 cotizaciones, lo cual no necesariamente lo más barato es lo que garantiza pues el servicio público. Y evidentemente las compañías, si son estos monstruos No, pero además empresariales... vete a fondo, están amañadas, hombre. Claro, se meten evidentemente para decir, bueno, yo me bajo todo lo necesario a cambio de un X porcentaje que va... Y luego le subo. Y luego le subo, y luego te cobro reparaciones, y luego te... es decir, entonces, todo ese esquema, y yo he hablado de este tema, tendría que pasar por un órgano también de carácter, pues con cierta autonomía, tipo la Auditoría Superior de la Federación, que valide las licitaciones, que haga un papel de escrutador Pues de hay un licitaciones. testigo ciudadano, ¿no? Las licitaciones. No sirve de nada. Pues También, digo, mira, sí. Y luego cuando no les conviene, pues es ¿cómo se llama? Contratación Desierta, ¿no? Directa, claro. Y realmente no hay consecuencias. Ese es un poco el problema. Muy bien, vamos a otra pausa. Regresamos con esta discusión. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos al Círculo de Ideas. Bueno, aquí está la licencia. Ahí está Pascal enseñando su licencia. Ángel Verdugo ya la revisé. Así es. Faltas Humberto tú, Musacchio, tú querías Su comentar. licencia. Primero que muestre la licencia. Ya aclaré que llegué en taxi. Me parece que una conclusión obligada de este asunto del metro es que Mancera está hoy en una inmejorable posibilidad de reestructurar su gabinete. Hay un señor Orcasitas que tiene un funcionario Es el DF, que tiene un responsable de hermano, eso, así es. que tiene un hermano que es alto Ica. funcionario de una Pero es coincidencia, de ICA. es coincidencia. eso no. Claro, son coincidencias que abundan en estos casos, ¿no? En fin, yo lo que creo es que Mancera puede hoy hacer un reajuste de su equipo de gobierno, porque quién sabe si se le vuelve a presentar otra oportunidad, y desprenderse de las herencias de Ebrard. Porque me parece que esta cosa de los cuántos millones calculaste tú, 26,000 8,000, millones. 9,000 millones que andan, que aumentó la obra. 10,000 millones. Y los que faltan. Bueno, es algo que tiene que 10,000 aclararse. millones. Pero ya Y perdió si- la oportunidad, Humberto. Pues no, Eso yo debía creo que haber la sido tiene hoy. inmediatamente, una limpia. ¿Quiénes serían las herencias? La tiene hoy. Martín, A ver. las herencias en el gabinete. Bueno, yo creo que hay algunas posiciones ahí estratégicas, posiciones importantes dentro del gabinete que de alguna forma todavía se vienen arrastrando esos vicios del corporativismo perredista. O sea, que están entregadas al Delegaciones del Distrito Federal que todavía responden a los intereses ebradoristas, parte de la zona oriente, que es una parte muy importante. Fíjate que curiosamente, y aquí esto es un elemento que hay que agregar al análisis, la gente más golpeada por el tema de la línea 12 del Son las metro bases. son las bases del PRD duro Sí, sí, sí. y del ¿De la PRD zona oriente? de toda la Iztapalapa zona de y Tláhuac. Iztapalapa, Tláhuac, rumbo hacia la parte de Venustiano Carranza. Electoralmente eso va a tener el un costo. Arenal. Por supuesto que va a tener un costo y yo siento que esto forma parte también de una estrategia política para que el PRI empiece a retomar muchas zonas del Distrito Federal y yo no sé hasta qué punto en alianza con el jefe de gobierno actual que se ha manifestado sin partido político, el PRI pueda hacer negociaciones que le permitan ir tomando posiciones mucho más firmes en el Distrito Federal que electoralmente le redunden situaciones A ver, para el año 2015. estos 6 meses Te volaste, mi querido Martín, de te trabajos volaste. en la línea. Bueno, leía yo también la semana pasada declaraciones de que podría ser mucho más, Más, tardado, ¿no? así es, por que supuesto. los daños, Sí. Bueno, las fallas son mucho más graves. Simplemente la declaración ver ya es el esa tiempo toda la que obra. estaba proyectado, ver lo que tardaron para terminarla.
Entonces, decir 6 meses es un simple estimado para calmar ¿Puede llegar a a la 2015 gente. esto? Así, yo Totalmente. creo que sí. Pero además, aquí hay una lo van a alargar aquí hay una al ventaja, 2015. no hay todavía. No, no hay pero diagnóstico, aquí hay claro. una ventaja para lo que ha señalado Pepe en el sentido de la opinión pública. Yo creo que en los otros casos de corrupción, el caso de la Estela de Puz, pues no afectaba, vamos a decir de manera directa, a la vida diaria. No ponía en riesgo la vida. Así es, era una molestia estar ahí, ver la galleta, esa galleta de nieve, esa que está ahí, ¿verdad? Suave y crema. Suave y crema. El problema es que aquí va a ser durante 6 o 7 o más meses, va a ser un recuerdo constante a cientos de miles de usuarios que disfrutaron, entre comillas, de eso, porque van a pasar en un microbús o en un camión, lo que sea. Y un costo directo a la cartera. Así es. Diario. Y van a estar viendo lo que dicen, miren nomás todo lo que robaron, etcétera, etcétera, y lo van a ver todos los días. Va a tener un costo costo político. Son 17 tremendo. kilómetros de estar viendo la ahora, corrupción ¿qué todos es lo los que días? sucede aquí con esto? Si nosotros analizamos el comportamiento en cuanto a obra pública grandiosa se refiere de los gobiernos estatales en los últimos 20, 25 años, encontramos manifestaciones muy interesantes. Hubo una época en que todos hicieron centros de gobierno. Después de eso, algunos quisieron hacer centros de convenciones o pasos elevados, pasos a desnivel. Hoy el nuevo juguete son trenes suburbanos. ¿Qué no hay en la península de Yucatán? Tanta miseria, tanto atraso, que vamos a invertir miles de millones de pesos en un ferrocarril transpeninsular. ¿Qué no hay otra forma de resolver el problema de la autopista a Toluca que poner un tren y ponerle un segundo piso? Es decir, yo creo que hay una capacidad no para resolver los problemas que recibe la administración, sino para crear esas obras independientemente del servicio que vayan a prestar, pero que permite que aquel apotegma de vieja data en el país que dice, haz obra que algo sobra. Pepe, solo para agregar a lo que decía Martín, quizá el único que se dio cuenta del impacto que puede tener lo que tú dices, esta mole de 17 kilómetros, que todos los días se vea y se padezca por parte de la ciudadanía, quizá el que se dio cuenta, ¿sabes quién fue? López Obrador. El impacto que podía tener para la izquierda, digamos, este fracaso del metro, lo lleva a ser el que sale rápidamente a decir, aquí no hay corrupción, este no es un asunto de componendas, es un problema básicamente técnico. Y yo creo que salió, sobre todo, porque aunque aparentemente uno pensara, pues a lo mejor esto podría beneficiar el crecimiento de Morena en la ciudad el año que entra, yo creo que se da cuenta de que el impacto que tiene no solo para Morena, sino para el PRD y en general para la izquierda, puede ser devastador en el principal bastión. Bueno, el principal bastión del oriente del Distrito Federal. El que lo está viviendo es Miguel Ángel Mancera. Van a pasar 8 meses, acabó a su rival político, lo hizo pedazos y va a tener todavía otros 4 años para reconstruir. Así es. Oye, pero ojo, Paco, pero ahí vienen obras en la ciudad. Yo creo que no, porque él se va interior, a elegir como el héroe. Bueno, ya empezaron, ya cerraron una parte del Nada circuito más, interior. Lo que decía Martín, yo no estoy de acuerdo en lo del PRI, te voy a decir por qué. Porque el PRI del Distrito Federal todavía sigue siendo un desastre. Tienes de presidente al Basuritas y tienes a un delegado que es Cuauhtémoc Gutiérrez y tienes de delegado estatal del PRI a Manuel Andrade, sí, que es exgobernador de Tabasco, que es el que manda verdaderamente y le tiene que estar dando de manazos al Basuritas a cada 5 segundos. Pero tienes en Coajimalpa el Charles Bronson versión región 4. Versión reloaded. Oye, Paco, pero te voy a decir una cosa. El PRI va a limpiar esos liderazgos y vas a ver en 2015, van a limpiar esos liderazgos de la prehistoria, como Cuauhtémoc Gutiérrez, que es uno de los mejores ejemplos. Lo está haciendo Manuel, ¿eh? Sí, van a limpiar todos esos liderazgos y se van a valer de liderazgos jóvenes que ya están preparando en este momento. No sé hasta qué punto les alcance el tiempo. Al PRI no le va a alcanzar para nada porque no va a bajar ni la luz, ni la gasolina, ni el gas. Entonces no le va a alcanzar para el 2015 para ganar, pero bueno. Y además la obra del metro. Nada. La obra del metro va a terminarse antes del proceso electoral.
del año próximo. Ojalá y sea cierto eso es lo que está por calculado, medio ¿no? millón de personas. Sí, No, pero creo. como cálculo veo muy difícil. Pues sí. Joel Ortega acaba de decir que toda la línea Toda la 12 línea. No funciona. está mal. Toda. Incluso, digo, aquí ninguno de nosotros tiene datos No, pues, duros sobre... es pero difícil. yo, digamos, he escuchado, hablando con fuentes, que podría ser absolutamente inservible Servible, lo que así existe. es. ¿eh? Pero, Nada más, ¿sabes? perdón, sí, José. ¿Sabes qué veo yo también, Pascal? Que pues esto que estamos hablando y esta afectación que está viviendo la gente y que vivirá en los próximos meses, desafortunadamente no existen las figuras legales para que haya acciones colectivas que verdaderamente la gente pueda llevar un juicio y decir que este señor se vaya a la cárcel. Está hecho desafortunadamente todo de tal manera que la gente se queda pues frustrada simplemente viendo, porque quienes le corresponde hacer la investigación y persecución del delito, pues en el Inter se empiezan a topar con muchos otros casos y dicen, bueno, ese sí tiene su importancia, pero se la van restando. Y creo que eso también lo que nos habla es que no hay una figura tipo el defensor del pueblo, como la hay en España, como otras figuras que verdaderamente tengan la obligación, un ombudsman de, Bueno, aquí de esa naturaleza. Ahora, yo creo que sí hay pero se van de responsables, vacaciones por lo con menos frecuencia. hay personajes señalados, ¿no? En el caso de oceanografía está Mario Ávila, el ex... Pero ese es candidato. Charalito, es Charalito. Pero yo creo que tuvo a su, digamos, entre sus obligaciones o entre las cosas que hizo como funcionario público fue otorgarle muchos contratos a esta empresa. Pero fíjate, Por ese 61 es millones de pesos, nada más. Ese es muy buen caso el de oceanografía, porque si bien ya encontramos quién es el dueño de todo el circo, lo que va a ser muy difícil es llegar a una responsabilidad de todos los funcionarios de Pemex de la administración pasada, por más que el PAN lo quiera cambiar a que empezó el escándalo en esta administración, es de la administración pasada. Y de la antepasada, ¿no? De gente verdaderamente vinculada con el poder en turno. Es decir, hay que recordar, en ese caso, cómo de pronto de la noche a la mañana corren a alguien tan capaz como es don Jesús Reyes Heroles, ¿no? De la paraestatal, y no explican ni por qué. Decían que porque era animadversión con el presidente Calderón. ¿Quién no tenía animadversión con el presidente Calderón? Pero lo cierto es que es un tema que ahí está involucrado porque el señor Reyes Heroles sí tenía voluntad de empezar a limpiar Pemex, y cuando se dieron cuenta le habían puesto a todos los segundos, eran gente de Los Pinos. Y el verdadero problema aquí, de verdad, José Luis, son los intermediarios, los que además de todo es muy difícil en una figura jurídica atraparlos. O es aquella persona que es amigo del presidente, Es el y coyote, que es amigo pues, también es el coyote. del director, y él es el que hace el negocio. Y esos son los verdaderos problemas. Ese es, o sea, y en cada uno de estos contratos existe esa figura del intermediario que es el amigo, que es el que conoce perfectamente bien a y conoce que al muchas veces presidente, ni aparece, ¿eh? que Porque nunca aparece, es el que se lleva la lana y es el verdadero delincuente. De del ahí asunto. el error, A ver, pienso yo. Está claro que tenemos problemas de investigación, pero yo creo que lo que señala José Luis es muy importante. Cuando hay, por ejemplo, una inconformidad, por ejemplo, con una ley como se trató la reforma fiscal, tienes una reacción. Tienes 5,000 amparos de los empresarios. ¿Por qué no podemos ver, cuando tienes un caso de daño al interés público de la magnitud de los casos que estamos hablando, en efecto, grupos de ciudadanos capaces de organizarse y defender sus derechos? Porque De hacer lo que esta tú siempre, demanda porque no hay un colectiva, cambio, lo que tú y siempre has dicho, exigirla. Pepe, es que la sociedad civil se organiza sola. Yo lo que siempre he sostenido es que es todo lo contrario, que la sociedad civil necesita articuladores, ¿no? Para que precisamente esas acciones alguien tenga la obligación de perseguirla. Debería ser el Ministerio Público, pero no lo hace. Y tendría que ser una especie de ombudsman, pero con capacidades jurídicas reales que las comisiones de derechos humanos, El maestro Musacchio va a decir, Hay maestro de- Musacchio va a Ahí decir que está para eso al paga, para poder, que la Procuraduría ya ha habido investigue. incluso amparos colectivos. Bueno, claro, el impacto es muy menor. Claro, a lo que voy, como la misma capacidad económica que tienen las empresas para, frente a un aumento de impuestos, contratar a los mejores despachos y organizarse entre ellos a través de las cámaras, Así es. tendría que haber un esquema similar para este tipo de cosas que tienen que ver con desfalcos públicos y gente que es mucho más difícil que se pueda Además que las organizar. cámaras Así no es. se van a organizar Ahorita, porque alguno de en ellos ha de haber esto tenido de contratos. lo hay, pero es limitado el oceanografía, impacto. Sí. es una cosa muy curiosa. Hay una declaración, creo, del procurador. Nos estamos, ¿cómo dijo? Yendo lento, pero seguro. seguro. Alguna cosa así. Sí, dijo el procurador.
quien conozca Campeche y tenga amistades en Campeche, no de ahorita, sino de, vamos a decir, hace unos 5 o 10 años, llega, se va a una cantina y después de 3 cervezas bien frías, le van a dar todo el currículum. Mira, y este edificio nuevo que está ahí lo construyó fulano y se lo rentó en tanto a Pemex. Y este que está aquí, y el contrato, y el finado tal, y el hermano, y todo. Es decir, la radiografía de la corrupción en crónica. Así es, Vox Populi. Y eso desde tiempo inmemorial. Entonces, decir que nos estamos yendo lento para eso. ¿Qué piensa la gente, el ciudadano de a pie? Se están yendo lento para que tengan tiempo de tapar. Esa es la realidad. Y en el caso que tú mencionas de los coyotes, como vulgarmente se les conoce, al final de cuentas, ahí debería jugar un papel importante la autoridad fiscal, porque todos ellos tienen que rendir, tienen que presentar su declaración anual y ver los movimientos que tienen. Sin embargo, hubo una declaración inmediata. Ningún funcionario de Pemex está metido, y es un asunto entre particulares. Antes de averiguar. Ustedes como abogados, en el caso tuyo y de José Luis, saben que ya cuando se dice es un asunto entre particulares, en ese momento es que ya evidentemente... Es que hasta ahorita está fincado nada más el fraude que le hicieron a Banamex. Así es, nada más. Pero el problema mayor no es lo de Banamex, porque al final de cuentas Banamex tiene mecanismos y va a deducir y va a tomar medidas y ahí sí, va a ser una limpia tremenda. Ahí sí, ya hasta el puesto de Arrigunaga, creo que es el mexicano, ya está tambaleándose. El problema es que el negocio que estaba haciendo esta persona es con la entidad monopólica en materia de petróleo y gas en este país. Entonces, decir que es un asunto entre particulares, cuando estamos hablando de... Es una desvergüenza decir que es un asunto entre particulares. Por eso digo, no tiene sentido eso, pues. Pues llegamos así al final del programa. Gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Los esperamos la próxima semana a las 11 de la noche, aquí mismo por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.